Buenas tardes a todos, muchas gracias por conectarse una semana más a esta lectura de la palabra del Señor que hemos llamado de viva voz, porque estamos usando nuestras voces para proclamar la palabra del Señor en nuestros entornos, para nuestras casas. Estamos anunciando el nombre del Señor Jesucristo semana a semana y nos tomamos un tiempo también para poder enriquecernos con la lectura de las Escrituras. Así que le damos gracias a Dios por eso. Hoy nos está acompañando la tía Aixa Ruiz. Hola tía, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola amor, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la oportunidad y principalmente pues gracias al Señor porque podemos leer su palabra, podemos entenderla y disfrutar de ella. De paso también quiero invitar a otros hermanos a que se inscriban para que participen también. Los amo, Dios les bendiga. Así es, tía, muchas gracias. Los estamos esperando si usted quiere participar cada semana, cada lunes nos estamos reuniendo y quiere conectarse para leer también la palabra y estar junto con nosotros en la transmisión. No olvide comunicarse a través de nuestra dirección de correo electrónico y con gusto será muy bonito poder leer juntos la palabra del Señor. Hoy vamos a iniciar la lectura en el capítulo 6 del libro de los Hechos, así que prepárese, tenga ya a su mano la palabra del Señor, ubíquese en su lugar y bueno, también si lo quiere hacer puede poner esta transmisión o usted mismo con su voz, de viva voz, comenzar a anunciar la palabra del Señor si está en una ventana o en la puerta de su casa, incluso si está en su casa y quiere hacerlo caminando durante el tiempo de la transmisión. eh, Vamos a anunciar y creemos que lo que estamos hablando está llegando a la tierra, a la naturaleza, a nuestros vecinos. La palabra que estamos hablando está recorriendo los aires y hará su efecto en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este tiempo y bueno, entonces, como les decía, iniciamos hoy en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Entonces, capítulo 6. En aquellos días, multiplicado el número de los discípulos, se produjo una murmuración de los helenitas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, buscad más bien de entre vosotros a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos este servicio, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Y lo dicho fue agradable delante de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a quienes hicieron estar de pie delante de los apóstoles, y después de orar les impusieron las manos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos era multiplicado grandemente en Jerusalén, y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y grandes señales milagrosas entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, tanto cireneos como alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, surgieron para disputar con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos varones para que dijeran: lo hemos oído hablando palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo de improviso, lo arrebataron y lo llevaron al Sanedrín, y presentaron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras contra el lugar santo y la ley, porque lo hemos oído diciendo que este Jesús del Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Y cuando fijaron la mirada en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín
vieron su rostro como el rostro de un ángel. Capítulo 7. Entonces el sumo sacerdote dijo: ¿Es esto así? Y él declaró: Varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que viviera en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu parentela, y ve a la tierra que yo te muestre. Habiendo pues salido de tierra de los caldeos, habitó en Harán, y de allí, luego de morir su padre, lo trasladó a esta tierra en la que vosotros vivís ahora. Pero no le dio herencia en ella ni para asentar un pie, y aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su simiente después de él. Y habló así Dios, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena 400 años, y lo esclavizarían y maltratarían. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual servirán como esclavos, y después de estas cosas saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, teniendo envidia de José, se deshicieron de él vendiéndolo para Egipto, pero Dios estaba con él, y lo libró de todas sus aflicciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, quien lo designó gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces sobre todo Egipto y Canaán una hambruna y una gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero oyendo Jacob que había alimento en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y el linaje de José llegó a ser manifiesto a Faraón. Y envió José a llamar a su padre Jacob y a toda la familia, 75 almas. Y Jacob bajó a Egipto, y murió él y nuestros padres, y fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que Abraham llegó a comprar por un precio de plata a los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios juró a Abraham, el pueblo creció y fue multiplicado en Egipto, hasta que surgió otro rey que no había conocido a José. Este, habiendo obrado con astucia contra nuestro linaje, maltrató a los padres para que abandonaran a la intemperie a sus hijos de pecho, a fin de que no sobrevivieran. En aquel tiempo nació Moisés y era agradable a Dios, y fue criado por 3 meses en la casa del padre, pero habiendo sido expuesto, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como si fuera hijo suyo. Y Moisés fue educado en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en obras. Cuando tenía como 40 años, le vino al corazón ir a visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y matando al egipcio hizo venganza al oprimido. Suponía entonces que los hermanos entendían que Dios les daría salvación por su mano, pero ellos no entendieron. Y al día siguiente se presentó a unos que estaban peleando, y trataba de ponerlos en paz, diciendo: Varones, sois hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su compañero lo empujó, diciendo: ¿Quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? A causa de esta palabra Moisés huyó y vino a ser extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Transcurridos 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinai en la llama de una zarza ardiente. Al verlo, entonces Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para observar, le llegó la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. Moisés, lleno de temor, no se atrevía a mirar, y el Señor le dijo: Desata las sandalias de tus pies, porque el lugar sobre el que estás es tierra santa. Ciertamente vi la opresión de mi pueblo que está en Egipto, y oí su gemido y descendí a librarlos. Ahora pues ven para que te envíe a Egipto. A ese Moisés a quien rechazaron, diciendo: ¿Quién te nombró por gobernante y juez? A este envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó, haciendo prodigios y señales milagrosas en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará Dios de vuestros hermanos como yo. Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinai, y con nuestros padres, quien recibió oráculos vivientes para darnos, al cual nuestros padres no quisieron ser obedientes, sino que lo rechazaron, y en sus corazones se volvieron a Egipto, al decirle a Aarón: Haznos dioses que vayan delante de nosotros,
Porque este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ocurrió. Y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo y se regocijaron en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó y los entregó a rendir culto al ejército del cielo, como está escrito en el rollo de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevasteis en alto el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Raifán, las imágenes que hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tenían nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como ordenó el que hablaba a Moisés para que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Después de recibirlo, nuestros padres a su vez lo introdujeron con Josué en la toma de posesión de las naciones que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, quien halló gracia delante de Dios y pidió obtener tabernáculo para la casa de Jacob. Pero Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en lo hecho de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazones y oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, del cual vosotros ahora llegasteis a ser traidores y asesinos, vosotros que recibisteis la ley mediante instrucciones de ángeles y no la guardasteis. Al oír estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Pero ellos cerraron los oídos y gritando a gran voz arremetieron a una contra él, y sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les cargues este pecado. Y habiendo dicho esto, quedó dormido. Capítulo 8. Saulo estaba consintiendo en su asesinato, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y excepto los apóstoles, todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. Y unos varones piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Pero los que habían sido esparcidos fueron anunciando la buena noticia de la palabra. Y Felipe, bajando a una ciudad de Samaria, les proclamaba a Cristo. Y al oír y ver las señales milagrosas que hacía la gente, unánimemente prestaba profunda atención a las cosas dichas por Felipe, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían clamando a gran voz, y muchos paralíticos y cojos fueron sanados, y se produjo grande gozo en aquella ciudad. Pero cierto varón de nombre Simón, que practicaba magia en la ciudad, asombraba a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguien importante. A este todos prestaban gran atención, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el llamado gran poder de Dios. Y por haberlos embelesado bastante tiempo con artes mágicas, le prestaban gran atención. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, fueron bautizados tanto varones como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y habiendo sido bautizado, estaba apegado constantemente a Felipe y se maravillaba viendo las señales y los grandes milagros que se hacían. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, al oír Samaria ha recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes después de bajar oraron por ellos
para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solo estaban bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo, y cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero diciendo: dadme también este poder, para que a cualquiera que imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo: tu plata permanezca contigo para destrucción, porque pensaste obtener el don de Dios por dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega al Señor si quizá te será perdonado el pensamiento de tu corazón, porque veo que estás en hiel de amargura y en atadura de maldad. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que ninguna de las cosas que habéis dicho venga sobre mí. Ellos entonces, después de testificar fielmente y hablar la palabra del Señor, regresaron a Jerusalén y anunciaban la buena noticia a muchas aldeas de los samaritanos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y vete hacia el sur, al camino que baja de Jerusalén a Gaza. Este es un desierto. Y levantándose se marchó, y ahí un varón etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, quien había ido a Jerusalén para adorar. Iba de regreso y sentado en su carruaje leía al profeta Isaías. Entonces el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carruaje. Corriendo a Felipe, que lo oyó leyendo al profeta Isaías, y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él contestó: ¿cómo podría si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiera a sentarse con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la matanza, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abre su boca. En la humillación su juicio fue quitado. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y tomando la palabra, el eunuco dijo a Felipe: te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y el eunuco dice: mira, agua, ¿qué me impide ser bautizado? Mandó parar el carruaje, y ambos bajaron al agua, tanto Felipe como el eunuco, y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pero proseguía su camino regocijándose. Y Felipe fue hallado en Azoto, y pasando anunciaba la buena noticia a todas las ciudades hasta llegar a Cesarea. Capítulo 9. En este tiempo, Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos pertenecientes al camino, hombres y mujeres fueran llevados atados a Jerusalén. Pero yendo por el camino, sucedió que al acercarse a Damasco, repentinamente una luz del cielo resplandeció a su alrededor, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y te será dicho lo que tienes que hacer. Y los varones que van con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo fue levantado de la tierra, pero abiertos sus ojos, nada veía. Así que, llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco, y estuvo 3 días sin ver, y sin comer, y sin beber. Había entonces en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. El Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor a él: Ananías, levántate, ve a la calle llamada Derecha, y busca en casa de Judas a uno de nombre Saulo de Tarso.
He aquí él ora y ha visto a un varón de nombre Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, oí de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males hizo a tus santos en Jerusalén? Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ve, porque instrumento de elección me es este para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel. Ciertamente yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa e imponiéndole las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien fue visto por ti en el camino por el cual venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recobró la vista y levantándose fue bautizado, y al tomar alimento recuperó fuerzas. Y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días. Y enseguida proclamaba Jesús en las sinagogas: Este es el Hijo de Dios. Y todos los oyentes estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba a los que invocan este nombre en Jerusalén, y a esto había venido acá para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo era fortalecido cada vez más y confundía a los judíos residentes en Damasco, demostrando que este es el Cristo. Cuando habían pasado muchos días, los judíos tramaron darle muerte, pero el complot llegó a ser conocido por Saulo, y aún vigilaban estrictamente las puertas, tanto de día como de noche, para que lo mataran. Entonces sus discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro descolgado en una canasta grande. Habiendo llegado a Jerusalén, intentó juntarse con los discípulos, pero todos tenían temor de él, no creyendo que es discípulo. Pero Bernabé lo tomó consigo y lo llevó ante los apóstoles, y les contó cómo había visto al Señor en el camino, y que éste le había hablado, y cómo en Damasco habló con toda libertad en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entrando y saliendo, hablando con denuedo en el nombre del Señor. Conversaba y discutía también con los helenistas, pero estos intentaban matarlo, y cuando lo supieron los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entretanto la iglesia tenía paz en toda Judea, y Galilea y Samaria, siendo edificada y andando en el temor del Señor, y era multiplicada con la consolación del Espíritu Santo. Pasando Pedro por todos los lugares, aconteció que también fue a los santos que habitan en Lida, y allí encontró a cierto hombre de nombre Eneas, quien estaba paralizado, acostado en un catre por 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu catre. Y se levantó al instante, y lo vieron todos los que habitan en Lida y Sarón, y se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope cierta discípula de nombre Tabitá, que significa Gacela. Esta estaba llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó hasta que murió. Y después de lavarla, la pusieron en un aposento alto, y estando Lida cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba en ella, le enviaron a 2 hombres rogándole: No tardes en venir a nosotros. Entonces Pedro, levantándose, fue con ellos, y cuando llegó, lo llevaron al aposento alto, y todas las viudas se presentaron delante de él, llorando y mostrando cuántas túnicas y mantos hacía Gacela cuando estaba con ellas. Entonces Pedro, sacando afuera a todos, y puesto de rodillas, oró, y volviéndose hacia el cuerpo dijo: Tabitá, levántate. Y ella abrió sus ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y dándole la mano la levantó, y llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Y fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope con cierto Simón curtidor. Capítulo 10. En Cesarea, cierto varón de nombre Cornelio, centurión de una corte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente, como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios, yendo a él, que le dijo: Cornelio. Y él, mirándolo fijamente y aterrorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas subieron por memorial delante de Dios. Envía pues ahora unos varones a Jope y haz venir a un tal Simón llamado Pedro. Este posa con cierto Simón,
curtidor que tiene una casa junto al mar. Cuando el ángel que le hablaba se fue, llamando a dos de los criados y a un soldado devoto de los que lo servían constantemente, luego de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos viajaban y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar cerca de la hora sexta, y tuvo mucha hambre y quiso comer, y mientras le preparaban, le vino un éxtasis. Observa que el cielo se abre y que desciende un objeto como gran lienzo que es descolgado a la tierra por las cuatro puntas, en el cual había de todos los cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y vino a él una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda comí jamás. Y la voz le habló de nuevo a él por segunda vez: no declares inmundo lo que Dios limpió. Y ocurrió esto 3 veces, y seguidamente el objeto fue recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo en sí mismo, que sería la visión que había visto, he aquí los varones enviados por Cornelio, habiendo averiguado por la casa de Simón, aparecieron en la puerta, y llamando preguntaban: ¿posa aquí Simón, al que llaman Pedro? Pensando Pedro en la visión, el Espíritu dijo: he aquí 3 varones te buscan, así que levántate, baja y ve con ellos, sin dudar, porque yo los he enviado. Bajando entonces Pedro hacia los varones dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la razón por la que estáis aquí? Y ellos dijeron: Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios, y aprobado por toda la nación de los judíos, fue instruido por un santo ángel para hacerte ir a su casa y oír algunas palabras de tu parte. Entonces, invitándolos a entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos junto con algunos de los hermanos de Job. Y al día siguiente entró en Cesarea, y Cornelio había invitado a sus familiares y amigos íntimos y los estaba esperando. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo, postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, que yo mismo soy un hombre. Conversando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío reunirse o asociarse con un extranjero, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Por tanto, al ser llamado, vine sin vacilación. Así que pregunto: ¿con qué causa me llamasteis? Cornelio dijo: hace 4 días estaba orando en mi casa a esta hora, la novena, y he ahí un varón con vestiduras resplandecientes se presentó delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración fue oída y tus limosnas fueron recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope e invita a Simón, quien es llamado Pedro. Este está hospedado con cierto Simón, un curtidor junto al mar. Así que enseguida envié a ti, y tú hiciste bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha ordenado. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: en verdad comprendo que no En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros sabéis la noticia divulgada por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan respecto a Jesús de Nazaret, como Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder. Este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo,
tanto en la región de los judíos como en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible, no a todo el pueblo, sino a unos poquitos designados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de entre los muertos, y nos mandó que proclamáramos al pueblo y declaráramos solamente que este es el juez de vivos y muertos, designado por Dios. De este dan testimonio todos los profetas. Todo el que cree en él recibe liberación de pecados por medio de su nombre. Aún estando Pedro hablando estas palabras, descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra, y los fieles de la circuncisión que habían ido con Pedro se asombraron de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Espíritu Santo, porque los oían hablando en lenguas y magnificando a Dios. Entonces Pedro continuó: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron al Espíritu Santo, también nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después de esto, le rogaron quedarse algunos días. Capítulo 11. Oyeron pues los apóstoles y los hermanos que estaban por Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión discutían con él diciendo: «Entraste con varones que tienen prepucio y comiste con ellos». Entonces Pedro comenzó a explicarles en detalle diciendo: «Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto, algo como un gran lienzo que descendía del cielo descolgado por las cuatro puntas y vino hacia mí. Cuando fijé en él los ojos, lo observaba y vi los cuadrúpedos de la tierra, las bestias salvajes, los reptiles y las aves del cielo. Oí entonces también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Y dije: de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pero una voz del cielo habló por segunda vez: no llames tú común lo que Dios limpió. Y esto ocurrió 3 veces, y todo fue levantado de nuevo al cielo. Y he aquí al instante aparecieron 3 varones en la casa en que estaba yo, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me ordenó ir con ellos sin dudar. Y estos 6 hermanos fueron también conmigo, y entramos en la casa del varón. Y él nos informó cómo vio en su casa un ángel que apareció y le dijo: envía a Jope y haz venir a Simón, al que llaman Pedro, quien te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y al comenzar a hablar yo, descendió también sobre ellos el Espíritu Santo, como sobre nosotros en un principio. Entonces me acordé del dicho del Señor cuando decía: Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Sí, pues Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo para impedir a Dios? Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que fueron dispersados por la persecución que se produjo en el tiempo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, a nadie hablando la palabra, sino solo a judíos. Pero había algunos de ellos, varones chipriotas y cirenenses, que, habiendo ido a Antioquía, hablaban también a los helenistas, anunciando la buena noticia del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la palabra acerca de ellos fue oída por los oídos de la iglesia que está en Jerusalén, y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con firmeza de corazón, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Y partió a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y sucedió que se reunieron con la iglesia aún por un año entero para enseñar a una multitud considerable. Y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, de nombre Agabo, predijo por el Espíritu estar a punto de ocurrir una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual ocurrió en el tiempo de Claudio.
Entonces algunos de los discípulos determinaron, según prosperaba cada uno de ellos, enviar ayuda para los hermanos que habitan en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Capítulo 12. Por ese entonces el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarlos y asesinó a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces días de los ácimos, a quien también arrestó y echó en la cárcel, entregado a 4 piquetes de soldados para custodiarlo, y se proponía sacarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oraciones constantemente a Dios a favor de él. Cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, aquella noche estaba Pedro atado con 2 cadenas, durmiendo entre 2 de los soldados, y unos centinelas vigilaban la cárcel delante de la puerta. Y aquí una luz resplandeció en la celda, y apareció un ángel del Señor, el cual, tocando el costado de Pedro, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y cayeron las cadenas de sus manos. El ángel le dijo: cíñete y átate tus sandalias. E hizo así, y le dice: ponte tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, pero no entendía que lo que sucedía por medio del ángel era real, suponía ver una visión. Al pasar pues la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y saliendo caminaron a lo largo de una calle, y súbitamente el ángel se apartó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió su ángel y me libró de mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. Y reflexionando fue a la casa de María, la madre de Juan, el que se llamaba Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó a la puerta del pórtico, salió a atender una criada de nombre Rode, y al reconocer la voz de Pedro, por la alegría no abrió el pórtico, sino que corrió adentro a informar que Pedro estaba delante del pórtico. Ellos le dijeron: estás loca, pero ella insistía en que era así. Entonces ellos decían: es un ángel. Pero Pedro continuaba llamando, y cuando abrieron lo vieron y se asombraron, y haciéndoles con la mano señía de que callaran. Relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y dijo: informad de esto a Jacobo y a los hermanos. Y saliendo se fue a otro lugar. Cuando fue de ahí, hubo un alborozo no pequeño entre los soldados, pues preguntaban: ¿qué se hizo de Pedro? Y Herodes, al buscarlo y no hallarlo, luego de procesar a los guardias, ordenó que fueran ejecutados, y bajando de Judea a Cesarea, se quedó allí y estaba sumamente airado contra los de Tiro y Sidón, aunque ellos, sobornando a Blasto, camarero del rey, se presentaban unánimemente y pedían paz, porque su región era abastecida por la del rey. Y un día señalado, Herodes, sentado en el tribunal y vestido de ropa regia, los arengaba, y el pueblo gritaba: voz de Dios y no de hombre. Y al instante, por no dar la gloria a Dios, un ángel del Señor lo hirió y expiró, comido por gusanos. Pero la palabra de Dios crecía y era multiplicada. Y Bernabé y Saulo, después de cumplir el servicio en Jerusalén, regresaron tomando consigo a Juan, el llamado Marcos. Capítulo 13. Había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Negro, Lucio el Cireneo, Manaén, colactáneo de Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ellos estaban sirviendo al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado.
y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los dejaron ir. Ellos pues, enviados por el Santo Espíritu, bajaron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre, y cuando llegaron a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, teniendo a Juan como ayudante. Y atravesando toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, que respondía al nombre de Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón inteligente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, quiso oír la palabra de Dios, pero se les oponía Elimas, el mago, pues así es traducido su nombre, intentando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo: Hijo del diablo, lleno de todo engaño y de todo fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? He aquí la mano del Señor ahora contra ti, y estarás ciego y no verás la luz del sol por un tiempo. Y al instante cayó sobre él niebla y oscuridad, y andando alrededor buscaba lazarillos. Al ver lo sucedido, el procónsul creyó, impresionado por la doctrina del Señor. Después de zarpar de Pafos, Pablo y sus compañeros fueron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía, la de Pisidia, y entrando a la sinagoga en el día de sábado, se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga se dirigieron a ellos diciendo: Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levantó y, haciendo señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo durante la permanencia en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y como por un tiempo de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en tierra de Canaán, dio en herencia la tierra de ellas. Después, como por 450 años, dio jueces hasta Samuel profeta. Y luego pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Y después de reponerlo, les levantó a David como rey, de quien dio también testimonio diciendo: Hallé a David, el de Isaí, un varón conforme a mi corazón, el cual hará todos mis deseos. De la simiente de éste, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador para Israel, después que Juan predicó, antes de su llegada, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Y cuando Juan terminaba la carrera decía: ¿Qué pensáis que soy yo? No soy yo, sino que detrás de mí viene uno de quien no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, para nosotros fue enviada la palabra de esta salvación. Porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, desconociéndolo a él, y las voces de los profetas que se leen cada sábado, las cumplieron al condenarlo, y sin hallar causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y cuando cumplieron todas las cosas que habían sido escritas acerca de él, bajándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo levantó de entre los muertos, y se apareció durante muchos días a los que subieron juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también os anunciamos la buena noticia de la promesa que fue hecha a los padres, pues Dios la ha cumplido a los hijos, a nosotros, resucitando a Jesús, como también ha sido escrito en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y lo levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, lo ha dicho así: Os daré las misericordias y fieles promesas hechas a David. Por lo cual dice también en otro: No permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David ciertamente, habiendo servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió, fue sepultado con sus padres y vio corrupción, pero aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de éste os es anunciado la liberación de los pecados, de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, gracias a éste es justificado todo el que cree. Mirad pues que no sobrevenga lo dicho en los profetas: Ved, oh menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que de ningún modo creeríais si alguien os la contara.
Al salir ellos, les rogaban que en el sábado siguiente les hablaran las mismas palabras. Y disuelta la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos reverentes siguieron a Pablo y a Bernabé, los cuales, hablando con ellos, los persuadían a permanecer fieles a la gracia de Dios. El siguiente sábado se congregó casi toda la ciudad a oír la palabra del Señor, pero los judíos, viendo a las multitudes, se llenaron de envidia y blasfemando contradecían las palabras que Pablo hablaba. Así que Pablo y Bernabé dijeron con valentía: a vosotros primero era necesario que se hablara la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que tú seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles al oírlo se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos soliviantaron a mujeres reverentes, distinguidas, y a los prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, echándolos de sus territorios. Estos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, se fueron a Iconio, pero los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Capítulo 14. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que desobedeciendo incitaron y contaminaron las mentes de los gentiles contra los hermanos, a pesar de eso, permanecieron allí mucho tiempo, hablando osadamente, confiados en el Señor, dando testimonio a la palabra de su gracia y concediendo que por sus manos se hicieran señales milagrosas y prodigios. Y la población de la ciudad se dividió. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando surgió un complot de gentiles y también de judíos con gobernantes para maltratarlos y apedrearlos, al darse cuenta huyeron a las ciudades de Licaonia y a Listra y Derbe y a la región circundante, y allí se quedaron anunciando la buena noticia. Y en Listra estaba sentado cierto hombre inválido de los pies, era cojo desde el vientre de su madre y nunca había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando sus ojos en él, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él dio un salto y echó a andar. Entonces las multitudes, viendo lo que había hecho Pablo, alzaron la voz diciendo en lengua licaónica: dioses han bajado a nosotros en forma humana. Y a Bernabé llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque llevaba la palabra. El sacerdote de Zeus, cuyo templo está delante de la ciudad, llevando toros y delante de la ciudad, llevando toros y guirnaldas delante de las puertas, quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, se rasgaron el manto y se lanzaron en medio del gentío gritando y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? También nosotros somos hombres semejantes a vosotros y os anunciamos la buena noticia para que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra y el mar y todas las cosas que hay en ellos, el cual en las edades pasadas permitió a todas naciones que anduvieran en sus caminos, aunque no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien, dándoos lluvias del cielo y estaciones fructíferas, y llenando de sustento y de alegría vuestros corazones. Diciendo estas cosas a duras penas, refrenaron a la multitud para no ofrecerle sacrificio. Pero llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, y después de persuadir a las turbas, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Pero siendo rodeado por los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente partió Bernabé hacia Derbe.
Después de anunciar la buena noticia en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, regresaron a Listra, a Iconio de Antioquía, ánimos de los discípulos y exhortándolos a permanecer en la fe. Les decía, es necesario que entremos en el reino de Dios a través de muchas aflicciones, y después de nombrarles ancianos por votación en cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando por Pisidia, fueron a Panfilia, y después de hablar la palabra en Perge, bajaron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron a la iglesia, les informaron de todo lo que Dios hizo con ellos y cómo había abierto a los gentiles una puerta de fe. Se quedaron con los discípulos todo el tiempo. Bueno, amén. Hasta aquí llegamos en la lectura de esta vez. Terminamos el capítulo 14 del libro de los Hechos. Así que nuestra próxima cita la iniciaremos con la lectura del capítulo 15. Nuevamente, gracias por haberse conectado, gracias por haber leído la palabra y le damos gracias a Dios porque realmente es vivificante poder leer, tan solo leer y escuchar su palabra. Ya ciertamente nos trae riqueza, bendición, nos conforta, nos trae gozo. Bueno, le damos gracias a Dios por eso. Así que esperamos que tengan una linda noche y nos veremos en la próxima. Tía, muchas gracias por haberte unido con nosotros hoy. A ustedes por escuchar muy bien. Bueno, bendiciones a todos. Dios les bendiga.